Bienvenidos a El Rincón del Terror, un lugar donde tus peores pesadillas cobran vida, y lo desconocido se convierte en tu compañero. Aquí exploramos las historias más aterradoras, los misterios más oscuros y los secretos que jamás deberías haber descubierto. Prepárate para noches sin descanso y escalofríos que recorrerán tu cuerpo. Si es así, suscríbete ahora, enciende las notificaciones y déjanos un comentario, porque en este rincón siempre hay lugar para más valientes o más víctimas. Todas las noches, mi ciudad entera se cierra durante 12 minutos. Finalmente descubrí por qué. Donde el restaurante local sirve café en tazas con tu nombre estampado y todos están dispuestos a ayudar a un vecino que lo necesite. Un lugar donde generaciones de familias crecieron juntas. Bueno, ese es el tipo de lugar en el que vivo. Claro, es un poco rústico. Diablos, apenas tengo internet confiable. Es el tipo de lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Excepto por una cosa. Las noches, aquí son un poco diferentes. He vivido aquí toda mi vida y no hay otro lugar en el que prefiera estar. O menos, eso es lo que solía pensar. Este lugar tiene sus peculiaridades, como cualquier pueblo pequeño, pero hay una grande que se destaca para nosotros. No me refiero simplemente a cerrar comercios y a que haya menos gente en la calle. Me refiero a un confinamiento real. Las puertas se cierran de golpe y se ponen trabas. Las ventanas tiemblan y se traban. Y todo el mundo sabe que tiene que estar dentro y quedarse allí, al menos para lo que ocurra a continuación. La siguiente parte es extraña. Nadie ve nada que se mueva ahí afuera directamente, pero todos lo sabemos. Sabemos que, de alguna manera, algo afuera está tratando de entrar. Un silencio inquietante se apodera de las calles. Es como si toda la ciudad estuviera conteniendo la respiración. De repente, 12 minutos después, todo se acaba. Siempre me he preguntado por qué sucede exactamente a las 11:38 p.m. La gente aquí no habla mucho de eso, pero cuando lo hacen, lo dicen en susurros. Dicen que es así, que ha estado sucediendo desde que se tiene memoria. Pero yo sé que no es así. Lo he visto. Sea lo que sea. La primera vez que me di cuenta yo era muy pequeño. Creo que tenía 10 u 11 años. Me había quedado despierto hasta tarde leyendo algunos de mis cómics favoritos. Mis padres me advirtieron, como a muchos otros niños del pueblo, que teníamos que irnos a dormir temprano. Pero que si nos levantábamos, no debíamos salir de casa ni dejar ninguna ventana o puerta abierta. No estaba dormida, pero seguía las reglas, cuando escuché un sonido muy extraño. Era un zumbido gutural bajo que parecía vibrar a través de las paredes. Miré por la ventana y fue entonces cuando lo vi. Las calles estaban vacías, pero había una presencia. Es difícil de describir. No era una persona ni un animal. Era algo más, algo que no parecía pertenecer a ese lugar. Se movía con un movimiento extraño y espasmódico, como si no tuviera el control total de su propio cuerpo. Irradiaba una sensación perturbadora de distorsión que me hacía doler la cabeza y me costaba mucho concentrarme en ella. Podía sentir una sensación abrumadora de hambre que me ponía los pelos de punta. Antes de que me diera cuenta, todo había terminado. Había pasado por mi casa, y me di cuenta de que había estado mirando por la ventana, en un estado de aturdimiento hipnótico. Era casi medianoche y me fui a dormir, y no les conté a mis padres sobre la cosa perturbadora que había visto. No volví a verlo en años, pero la sensación nunca desapareció. Todas las noches, a las 11:38 en punto, cuando la ciudad cierra, sé que está ahí. Todos tratamos de actuar como si no fuera así. Simplemente nos comportamos como si tuviéramos un toque de queda estricto, y como si no hubiera nada allí afuera. Sin embargo, las personas que son demasiado atrevidas o tontas, y piensan que no es nada, bueno, no duran mucho. Los que todavía estamos aquí sabemos que sea lo que sea, está ahí afuera, acechando, cazando, buscando cualquier cosa. Una ventana abierta, una puerta entreabierta. Las desapariciones son frecuentes, especialmente en una ciudad tan pequeña. La policía tiene toda una reprimenda para cualquiera que desaparezca en el exterior. Pero cuando se trata de un residente, es más bien un caso en el que las familias de las víctimas reciben una reprimenda por no haber sabido actuar. Nadie sabe por qué la ventana de tiempo es tan misericordiosamente breve. Casi tan repentinamente como comienza, termina. A las 11:50 p.m., las calles vuelven a estar tranquilas y la ciudad parece normal. Pero no es normal, nunca lo fue. Aquí la gente ha aprendido a vivir con ello. Cierran las puertas con llave, cierran las ventanas y hacen como si no estuviera pasando nada. Le pregunté a mis padres por qué no nos mudábamos y nunca me dieron una buena respuesta. Todo lo que dijeron fue: no serviría de nada, tenemos que soportarlo. Tiene que ser aquí. Es más seguro para todos si es aquí. No tenía sentido. Sé que la gente puede encariñarse con los lugares, pero a mí me parecía una locura.
No podía fingir que esto era normal, no después de lo que vi, no después de lo que sentí. Había algo ahí fuera, y era peor de lo que cualquiera podría creer. Hace poco lo volví a ver. Era una noche normal, al menos tan normal como pueden serlo las noches en mi ciudad. Me estaba preparando para irme a dormir cuando noté que mi gato Quincy había desaparecido. Busqué por todos lados pero no pude encontrarlo. Entonces escuché algo, y miré por la ventana para ver una forma familiar, y se me hundió el corazón. Estaba afuera, debió haber salido cuando yo había llegado a casa antes y estaba paseando por la acera sin darse cuenta del peligro inminente. Eran las 11:36 p.m. No tenía idea de si la criatura le hacía algo a los animales, pero no quería averiguarlo. Nunca había dejado salir a Quincy antes, y no respondió a mis gritos para que regresara. Tenía que hacer algo peligroso y estúpido para salvarlo. Salí corriendo hacia él e intentando agarrarlo y traerlo adentro antes de que fuera demasiado tarde. Conseguí alcanzarlo y levantarlo, pero me quedé paralizada cuando sentí una presencia mientras me apresuraba a regresar a mi puerta. Quincy inclinó las orejas hacia atrás y siseó. Me sentí paralizada, y luego creí verlo de nuevo. Esta vez era diferente, más grande y más abrumador que antes. Su presencia parecía llenar toda la calle, presionando contra las casas como una fuerza invisible. Traté de correr, pero mis piernas no se movían. Estaba congelada en el lugar, con la respiración atrapada en la garganta. Para mi horror, pareció que finalmente me había prestado atención. Quincy saltó de mis manos y corrió de regreso a mi casa. Afortunadamente, había eludido cualquier interés que la cosa pudiera haber tenido en él. La cabeza de la criatura se giró de forma antinatural en mi dirección. Sus rasgos distorsionados se fusionaron en formas más reconocibles. Mirar fijamente el rostro grotesco me obligó a gritar al contemplar la blasfema imposibilidad. Me di la vuelta y salí corriendo, gritando como un loco. Mi corazón golpeaba contra mi caja torácica con tanta fuerza que cada latido parecía que iba a abrirme el pecho. El sonido de su persecución resonó detrás de mí, un ruido húmedo como el de una medusa monstruosa deslizándose por el suelo. Su rugido ensordecedor llenó el aire, haciendo temblar el suelo bajo mis pies mientras corría para salvar mi vida. No sabía si podría escapar. Nadie que yo conociera había estado afuera y sobrevivido. Metí en un callejón, con las manos temblorosas mientras me apretaba contra la pared. Respiraba entrecortadamente y notaba que el sudor me caía por la cara. No me atreví a mirar a la vuelta de la esquina. No me atreví a moverme. Y entonces oí los gritos desgarradores. Cortaban el aire, penetrantes y llenos de terror. Mi corazón se aceleró mientras me esforzaba por ver quién los estaba emitiendo. Pero todo lo que pude distinguir fueron figuras oscuras atrapadas al descubierto. Los gritos fueron breves, agudos, y luego fueron tragados por la noche. El silencio ensordecedor que siguió solo aumentó el miedo que me agobiaba. Me quedé pegada a la pared, intentando hacerme lo más pequeña e invisible posible. La oscuridad parecía cobrar vida con cada crujido y susurro, lo que aumentaba mi miedo. Contuve la respiración hasta que oí el sonido de la criatura alejándose. Y entonces, sin más, desapareció. Pero el inquietante silencio persistió, atormentándome incluso después de que el reloj marcara las 11:50 p.m. Las calles estaban nuevamente en silencio, pero mis nervios seguían a flor de piel. Volví a casa a trompicones, cada paso parecía una carrera contra el tiempo. Quincy me esperaba ansioso en la puerta y entró corriendo conmigo, buscando refugio en el interior. La horrible noche me había dejado conmocionada, pero agradecida de estar viva. Sea lo que sea esa cosa, no pertenece a este mundo. No es de este tiempo ni de este lugar. Y su presencia es tan inquietante que te duele la mente solo con echarle un vistazo. Nadie puede decir cuál es su origen. Tal vez se pierda en las profundidades de la historia, pero sea cual sea su historia, sigue ahí. Siempre ahí, acechando en las sombras todas las noches sin falta. En ese momento hice lo que probablemente pienses que todo el mundo debería haber hecho ya. Me fui de mi ciudad natal, me mudé a la ciudad más grande a la que pude llegar para alejarme de todo. Mis padres no lo aprobaron. De hecho, intentaron decirme que no podía ir. Estaba tan desesperado por salir de allí, que tuve que escabullirme a primera hora de la mañana, cuando ellos no podían interferir. Nunca entendí por qué todos nos quedábamos allí e intentábamos ignorar la pesadilla sobrenatural que nos perseguía por la noche. Parecía tan simple, y al principio me sentí mejor. La ciudad parecía viva con el zumbido del tráfico y el parloteo distante de la gente durante el día. Una cacofonía que me hacía sentir segura, anónima. De hecho, pensé que había dejado atrás la pesadilla,
que la criatura era solo un recuerdo, una reliquia de un pasado que podía enterrar. Mi nuevo apartamento es un acogedor estudio en el 5º piso, con vista a las bulliciosas calles de abajo, lo suficientemente alto como para que mirar por la ventana no me dé miedo por la noche. Desafortunadamente, anoche ocurrió algo que destrozó la frágil ilusión de mi transición pacífica. La primera noche que pasé en mi nuevo lugar, me senté en el borde de la cama y hojeé una revista para distraerme de la creciente inquietud que se había instalado en la boca del estómago. El reloj de la mesilla de noche marcaba las 11:28 p.m. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, que la criatura se había ido, que ahora estaba a salvo. Pero el peso del pasado persistía, una sombra en un rincón de mi mente que no podía quitarme de encima. A las 23:38 la ciudad que se extendía por mi ventana estaba inquietantemente silenciosa. Los sonidos habituales del tráfico y la música lejana se habían desvanecido, reemplazados por una quietud inquietante. Traté de concentrarme en la revista, pero mis ojos seguían desviándose hacia la ventana. La oscuridad más allá del vidrio me presionaba, y entonces lo escuché, un golpecito suave y tentativo contra el cristal. El corazón me dio un vuelco. Me quedé paralizada. La revista se me escapó de las manos y cayó al suelo. El sonido fue leve, casi imperceptible, pero me provocó un escalofrío que me recorrió las venas. Me dije a mí misma que no era nada, que estaba siendo paranoica. Pero entonces volvió a sonar. Otro golpecito, esta vez más insistente. No me moví, no respiré. Tenía los ojos fijos en la ventana. La oscuridad que había más allá parecía latir con vida propia. El golpeteo se detuvo y por un momento no hubo nada más que silencio. Luego, un leve sonido de rasguño, como garras sobre el vidrio. Mi corazón se hundió. Conocía ese sonido. Sabía lo que significaba. Lentamente, con las piernas temblando, me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. Busqué la cortina con la mano. Dudé, y con una respiración profunda y temblorosa, la aparté. Lo que vi me dejó paralizada de terror. La criatura estaba encaramada en la escalera de incendios, fuera de mi ventana. Su silueta retorcida se recortaba contra el cielo iluminado por la luna. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural, y su presencia parecía llenar la habitación, presionándome con un horror indescriptible. Intenté gritar, pero el sonido se me quedó atascado en la garganta. La cabeza de la criatura se inclinó hacia un lado. Su mirada se fijó en la mía, y sentí una oleada de terror que me invadió. Estaba allí, me había seguido, y entonces, como en cámara lenta, su boca se abrió, revelando hileras de dientes dentados, y dejó escapar un gruñido gutural bajo. El sonido rompió la parálisis que me mantenía en el lugar. Me tambaleé hacia atrás. Mi voz finalmente se liberó en un grito crudo y aterrorizado. La forma de la criatura pareció desdibujarse y cambiar. Su presencia llenó la habitación con una oscuridad indescriptible. Y luego todo se volvió negro. Recuperé la conciencia, y sé que esto no ha terminado. No hay escapatoria de esto que me ha perseguido. Pienso en lo que dijeron mis padres cuando les pregunté por qué nunca nos habíamos mudado. Entonces, con creciente horror, me doy cuenta de la verdad de sus palabras. Es más seguro para todos si es aquí. No querían decir que era más seguro para nosotros, sino que querían decir que era más seguro para todos los demás. Conocían el peligro y se quedaron para mantenerlo allí. Ahora, en mi ignorancia, he cometido un gran error. De alguna manera, sabía que me había ido. Me ha seguido hasta aquí, a un lugar donde más de 1 millón de personas pronto sabrán de su existencia, y tal vez más si se va más allá. Lamento mucho haberlo traído aquí. No lo sabía. Por su propia seguridad, permanezca en el interior entre las 23:38 y las 23:50 horas. A esta altura, es posible que su lugar de residencia no sea seguro.